Molt bé, bon dia. Si vos sembla anem començant. Deixa 5 minutets, però tampoc es tracta de penalitzar a la gent que heu sigut puntuals, així que comencem el primer dia del curs d'estiu de la Unipau després de la inauguració d'ahir. Al matí tindrem dues xerrades i comencem en la de Dagu Comenan, que es titula Com Europa fomenta inconscientment la migració irregular. El Dagu és doctor en Història Contemporània, de fet m'explicava ahir que això de les tesis doctorals i les presentacions són dures perquè fa poc que l'ha fet, però ha tret molt bona nota, per tant el tenim totalment com a doctor, i és especialista en relacions internacionals. Ens parlarà d'un munt de coses que espero que et doni temps a compactar en aquest temps i també tindré després una mica d'estona per al debat. Temes com les accions que fem des d'Europa contribueixen als fluxos migratoris irregulars des dels països del sud, especialment des d'Àfrica. També s'analitzarà l'impacte de les polítiques climàtiques que està impulsant Europa, els països europeus, i que perjudiquen greument a les nacions del sud, impulsant així també el desplaçament de persones, que algunes de les quals acaben arribant també a Europa. I sobretot parlarà de l'intervencionisme europeu en països com Líbia o Costa d'Ivori i les conseqüències que té això en la migració de les persones internes a Àfrica, però sobretot cap al continent europeu. S'analitzarà també els suports que fan les institucions europees davant de casos de conflictes i algunes potències considerades aliades, com ara, per exemple, el cas d'Israel en el genocidi que està perpetuant a Gaza, i també les possibles conseqüències que això té, en el cas de Palestina, en totes les persones refugiades que inevitablement estan desplaçant-se. I també parlarem, en conseqüència, també de l'acord amb Egipte per a intentar acollir també aquestes persones refugiades. I acabarem analitzant una mica la política fortalesa europea que dificulta la migració regular, i per això després parlem tant d'irregularitat, entre altres coses perquè nosaltres mateixos com a institucions posem traves, i això, i tot el procediment de repressió més enllà purament normatiu que està vinculat a aquest marc, diguem, legal. I amb això són les 4 pinzellades que podia dir. Li passo la paraula al Dagu i després fem un torn més obert de debat i de preguntes. Tot teu. Vale. Buenos días a todas y a todos. Soy Dagu Comenan. Bueno, me puse el doctor ahí porque hace poco que me doctoré, así que me encanta verlo así. No pienso que es porque soy muy presumido. Pues hoy vamos a hablar un poco de la contribución de Europa en particular, pero ampliando un poco la mirada al occidente colectivo, a la migración irregular. Pienso que Jordi ha dado muy bien el planteamiento. No sé si a los del servicio técnico, porque me quería poner de pie, porque estoy más cómodo así, pero no sé si ok. Bueno. ¿Millor no? No, millor no. Bueno. Mejor no, que me quede sentado. Ok. Vale, entonces me quedo sentado. Ok, bueno. Hace unos años estaba hablando con un amigo y me dijo una cosa que a mí considero como una de las lecciones de vida más importantes. Me dijo que el principal problema en el mundo actual es que todos hemos olvidado que nacimos demasiado jóvenes. Y estaba así como, pero ¿qué quiere decir este tío? Que parece una locura, ¿no? Todo el mundo, ¿tú querías nacer viejo o qué? ¿Sabes? Y me dijo, no, tú lo ves desde la lógica y yo desde la sabiduría. Entonces tenemos dos enfoques diferentes. Y ahí pues le pregunté, pero bueno, ¿qué es lo que querías decir? Entonces me dice, no, si tú tienes claro que naciste joven, sabes que tienes que aprender, siempre. Pero si tú no lo tienes claro, llegando a un momento, tú crees que lo sabes todo y que no tienes que aprender nada. Y ese es el gran problema que tenemos hoy, que todo el mundo piensa que lo sabe todo y la gente suele dejar de aprender. Y eso da lugar a una radicalización, Y cuando empleo el término radicalización, no estoy hablando del
islamismo, ¿no? Pero de todo el mundo. Así que hay que volver a aprender. Pues al principio le voy a confesar que tenía una presentación mucho más académica, porque soy del ámbito universitario, pero la ponencia de ayer me dio como una bofetada, ¿no? De que no puede ser tan cuadrado, ¿no? Tiene que dar un pequeño toque humano a la cosa, pero voy a hacer algo más heterogéneo en el que me siento más cómodo y que pienso que hay que compartir de forma más efectiva, ¿no? Entonces vamos a estructurarlo de esta forma, ¿no? Vamos a empezar hablando primero de lo que es la migración africana, porque pienso que el tema de las fronteras, pienso que a nadie ha pensado que sería para el comercio, ¿no? Todo el mundo sabe que cuando se habla de fronteras estamos hablando principalmente de cuestiones migratorias, ¿no? Que es mi ámbito de especialización. Vamos a hablar un poco de los datos, ¿no? ¿Qué es la migración africana, ¿no? Después vamos a hablar del cambio climático, porque es un hecho, aunque haya gente que diga que no existe, pues es un hecho, ¿no? Y después de eso, pues vamos a estar planteando un poco las cuestiones administrativas, las trabas, ¿no? ¿Por qué se da, ¿no? Esta migración irregular? ¿Cuáles son las causas administrativas? Y además, pues estaremos hablando de las cuestiones políticas, donde estoy mucho más cómodo, porque eso sí que es donde pienso que estoy mejor formado. Finalmente, estaremos hablando de casos prácticos, de cuestiones europeas, y vamos a concluir. Y después, bueno, si hay preguntas, pues las haremos. Primero, es importante, no sé si algunos no lo saben, pero la mayoría, la amplia mayoría, en plan 80% como mínimo, de las migraciones africanas se desarrollan dentro del propio continente africano. Aquí pueden ver un poco, perdón, que me sale siempre las tasas, ¿no? De movimiento entre países. Cuando ven un poco, en África Occidental hay un 28% de movimiento entre personas. En África Austral es un 30%. Hay una cosa que hay que tomar en cuenta, porque los números son números, ¿no? Pero hay que saber leerlo. En África Occidental, que es mayoritariamente el tipo de migración que llega aquí, es un tipo de migración que es económico. La gente se mueve en búsqueda de oportunidades laborales. En África Oriental son más bien migraciones forzadas, ¿no? Migraciones debido al conflicto en África Oriental, Somalia y Al-Shabaab, no sé si les suena, y Sudán ahora. Entonces hay mucha migración forzada, ¿no? Son más bien refugiados. A nivel legal, un refugiado y un migrante económico son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y también, pero otro elemento que es muy interesante de analizar es que en África del Norte especialmente hay pocas migraciones entre los países, que ellos más bien suben, ¿no? Hacia el norte. Un dato que pienso que es interesante resaltar es que desde 1979 en África Occidental, en lo que se llama la CEDEAO, existe una zona de libre movimiento de personas y bienes, un poco como Schengen, pero antes de Schengen, imagínense. Y ahora mismo la política europea de contención de la migración irregular está poniendo un freno, pero a lo bestia, a este proceso muy lento de integración regional que se está implementando, ¿no? Ese artículo 59 del Tratado de la CEDEAO, ¿no? Que es una organización que existe desde 1975 y bueno. Y aquí pueden ver un poco de datos, ¿no? Sobre lo que es la migración africana, ¿no? Es que son el 14% de todos los migrantes no son tanto, ¿no? No son la mayoría, que vienen después de los asiáticos y los europeos. Los europeos se mueven más. Entonces, cuando a veces dicen, no, hay que hacer que se sientan bien y se van a quedar. Sí, pero los europeos se van, a pesar de que las condiciones de vida y laborales aquí sean muy interesantes, ¿no? Pero si a uno le interesa vivir en Estados Unidos, pues
se va. Por eso, ¿no? Bueno, vamos a saltar los datos y interesarnos un poco a los países que son focos de atracción migratoria, ¿no? en el continente africano. Primero, mi país, Costa de Marfil. Bueno, voy a hablarlo en profundidad más adelante, pero es interesante ver este gráfico, ¿no? Como ven aquí, hay 2,2 millones de personas, son más o menos 9%. En España hay un 12% de personas extranjeras que viven de migrantes aquí, y es mucho, ¿no? Pero esta cifra que ven, el 9%, es casi un tercio de lo que representaba la migración en Costa de Marfil a finales del siglo XX. En 98, en el censo de 1998, teníamos el 26% de la población que estaba de fuera, 26, doblando el número de inmigrantes que hay en España. Yo crecí, sí, soy viejo, he nacido antes de 2000. Yo crecí en un mundo, en un país donde tenía compañeros que eran de Líbano, compañeros de Burkina Faso, franceses. Mi primo Valence es medio francés, su madre es francesa. Y es un país que ha siempre conocido una mezcla, no diría una multiculturalidad, diría más bien un poco una interculturalidad, porque hemos absorbido muchos de los rasgos, ¿no? de las poblaciones que han venido en el país. Hubo muchas capas, ¿no? Los franceses por la cuestión colonial, los sirios y los libaneses también, pues los franceses lo trajeron para que sirvan de intermediario entre la población autóctona, y ellos no les gustaba mucho hablar con nosotros directamente, ¿no? Entonces se quedaron ahí. Si vas en Costa de Marfil, de hecho suelo hacer una broma con los senegaleses diciéndoles que el mejor thieboudienne se come en Abidjan, que es la principal ciudad de Costa de Marfil. Tenemos tanta mezcla que hoy es un poco difícil, ¿no? Desde 60 hasta hoy vivimos en un país que es, digamos, un melting pot. Pero esto ha bajado mucho y le voy a explicar más adelante por qué. También otro país, Kenia, ¿no? que conoce también una fuerte población extranjera, especialmente, como pueden ver, que son países Somalia, Shebab, guerra, ¿sabes? Sudán del Sur, no sé si les suena el conflicto. Entonces, Kenia recibe más poblaciones refugiadas. Costa de Marfil y Sudáfrica son más bien polos de atracción migratoria, de migración económica, ¿no? Bueno, otro elemento que a veces se suele... La migración irregular es 6% del total de migración africana. Es como, hay 1.500 africanos en 2000, no sé cuánto, que van a invadir Europa. Ay, no es tan fácil, ¿no? Migrar. Y no todo el mundo quiere migrar. De hecho, una cosa que es una historia personal, ¿no? Que me dolió mucho, mi madre no pudo asistir a mi defensa de tesis, y le pregunté, pero mamá, ¿no quieres que intentemos por lo menos buscarte un visado? Y me dijo, no quiero que me humillen, y no pudo asistir a mi defensa de tesis. Pienso que a ella lo hubiera hecho ilusión, pero el proceso de visado hubiera sido un infierno para ella, ya que nunca ha salido del país, y lo más seguro es que la pobre que es jubilada, que va a usar sus ahorros para intentar ver a su hijo defender su tesis doctoral, pues se lo van a quedar todo y se le va a denegar el visado, y si no se lo van a devolver. Entonces dijo, bueno, entonces mi madre estaba viendo la defensa desde una pantalla, ¿no? En Zoom, porque no había forma de hacerlo. Entonces vamos esta vez a las cuestiones, ¿no? Porque los datos puede ser un poco aburrido, ¿no? Pues uno de los primeros elementos que hay que tomar en cuenta cuando se habla de fomento de la migración irregular, porque se habla hoy, están ahora todo el mundo con la paranoia de los senegaleses nos van a invadir, que hay, no sé, estamos en riesgo de llegar a 70.000 migrantes, pues, que van a quitar el trabajo.
primero hay que saber quién quita el trabajo de quién. Es importante, ¿no? Creo yo. A ver lo que pasa, lo que representa la pesca en Senegal, ¿no? 3% del PIB, 53.000 empleos directos y medio millón de empleos indirectos, ¿no? El 90% del sector en Senegal está colapsando. 90% de la gente no puede vivir de su actividad que han hecho desde hace siglos. ¿Por qué? Pues primera razón, perdón, cuando un barco sale, porque España sí que tiene un acuerdo, ¿no?, para pescar en las aguas senegalesas, cuando sale de aquí para ir a pescar allí, miren un poco, ¿no?, según Greenpeace, ¿no?, lo que supone como tipo de competencia para los pescadores que están allí, ¿no? Y además, como les decía, ¿no?, la integración regional se ve perjudicada por la cooperación, porque todo el mundo apunta a los chinos. Sí, pero España también es parte, ¿no? No sé. Están negociando de forma separada entre Mauritania y Senegal, haciendo que cada uno intenta proteger sus aguas territoriales. Sus aguas territoriales provocando crisis, ¿no? Como se ha visto en 2018, la Guardia Costera Mauritana no dudó en literalmente abatir a un pescador senegalés con la sospecha de que había cruzado, ¿no?, la frontera marítima. Ni siquiera tenían una forma de verlo, de comprobarlo, pero una advertencia: el siguiente que viene va a sufrir el mismo destino. ¡Pam! Ha muerto, ¿no? Entonces crea un problema a nivel de la cooperación regional, haciendo que los chicos que viven de allí, que estaban muy felices pescando, pues hoy no pueden pescar. No tienen la capacidad de competir con las embarcaciones industriales, con la pesca industrial. No digo que los chinos y los coreanos no son, sí, pero pues, Europa, que está más interesada y que teme que la gente le robe el trabajo, primero podría intentar no robar el trabajo de los demás, ¿no? Más allá de eso, las consecuencias medioambientales son desastrosas, ¿no?, para la fauna marina, ¿no?, de Senegal. Hay muchas ONG que están ahí intentando salvar lo que se puede salvar, pero es una barbaridad lo que está ocurriendo en las aguas mauritanas y senegalesas. Y después, porque en 2006 si hubo la crisis de los cayucos y después de eso el Plan África y todo, es por los senegaleses. ¿Por qué? Por esas razones que les estoy planteando ahí. El año pasado, además de esa razón, pues todo el mundo se quedó callado y sobre todo brindando equipos de antidisturbios a un gobierno represivo. Y cuando la gente huye, hay una catástrofe, llegan, hay que impedir que salgan y mandar el ejército, no, la marina para bloquearlos, ¿no? Perdón. Ok. Otro elemento que a mí me parece muy interesante, ¿no?, que hay que resaltar, es que hay un lema que siempre reviene, ¿no?, que vuelve y vuelve y vuelve. No, hay que fomentar una migración ordenada, segura y legal. Pues miren un poco los datos, ¿no?, que si quieres fomentar una migración irregular, ordenada y legal, primero empieza a dar visados a la gente. Por lo menos eso es la base, ¿no?, si la gente puede viajar legalmente, creo que nadie va a intentar, ¿no?, viajar de forma irregular. Perdón, voy a quitar el pendrive. Porque eso, ¿no?, es que estaba viendo un humorista francés que pintaba el mundo porque ahora en Francia está la extrema derecha a punto de coger el poder. Y dicen, una de las medidas es que van a prohibir la carne halal, que es para los musulmanes. Y uno me decía, el humorista, perdón, decía, imagínense el día después de que prohíban esto, ¿no?, que el tío está con el coche y la policía, ¿qué llevas en el coche? ¿No? Carne. ¿Qué tipo de carne? Halal. Imagínense que una cosa que ya todo el mundo podía vender y comprar fácilmente se va a convertir
es un producto de contrabando, ¿no? Simplemente, que es la consecuencia directa de cuando prohíbes una cosa que es un bien de consumo, ¿no? Decir a la gente, no te doy un visado, quédate en tu país, sobre todo cuando tú al mismo tiempo haces todo para que mi país no sea un sitio donde quisiera quedarme, ¿no? Entonces ven un poco los datos acerca de los visados, que los países africanos piden poco visados y es como, pues no, y no, si pueden ver aquí, los 5 países de África del Norte, no pude tener los datos de Libia porque es un poco complicado, ¿no? Lo de Libia, pero los otros 5, pues cuando ven los números a nivel de todo el continente, África del Norte recibe, ¿no? Una cantidad de visados que la parte subsahariana, que tiene mucho más gente, mucho más países, pues no recibe ni de lejos. Y si uno se enfoca la mirada hacia los países del Sahel, es aún más bestial, ¿no? Es casi imposible salir del país si no eres el hijo de o el amigo de, o no sé, si no tienes conexión. Entonces la gente que simplemente podría hacer una migración circular, pues no pueden. Hay un ejemplo muy interesante de eso, que es en Estados Unidos, que es el país que ya como lidera, ¿no? Todo, pone en marcha una política y los demás siguen, ¿no? Que es el programa Brasil, que era un programa de trabajadores extranjeros, ¿no? Recibían a personas 500.000 visados que daban, la gente pagaba, no es que regalaban, la gente pagaba. La tasa de retorno era de un 93%. El 7% que era un tío que tuvo otra oportunidad laboral, se quedó, otro que se enamoró, ese caso, 93% de la gente volvía. ¿Qué pasó? Es que de repente se volvieron todos, es que hay demasiados mexicanos aquí, y cortaron. Y como la necesidad de mano de obra existe, ¿qué pasa? Que los narcos, en la rama de lo que se llama ahí los coyotes, pues se están lucrando con el transporte de migrantes, ¿no? Que tenía una cosa que funcionaba bien y que generaba ingreso, pero en lugar de ello prefieren, no, es que este dinero no nos parece guay. Y ¡paf!, cortan y tienen a migrantes irregulares, tienen que gastarse miles de millones de dólares para formar y poner en marcha una fuerza de seguridad. Si ven la diferencia de presupuesto entre la Border Patrol norteamericana y Frontex, el presupuesto de Frontex es ridículo. Les digo, si le parece mucho lo que se está gastando la Unión Europea en Frontex, Estados Unidos gasta mucho más, pero aún así impermeabilizar la frontera ha sido imposible, o es imposible para ellos, ¿no? Entonces, intentar bloquear un proceso natural que es migrar, pues un poco luchar contra un molino de viento, pero pienso que nadie lo quiere escuchar, pero bueno. Otro elemento que me parece fascinante es la cuestión migratoria. De hecho, la Unión Europea no contempla, ¿no?, el estatuto de migrante climático, no existe, ¿no? Es que se me ha quemado, el sol me ha quemado la cosecha. No es motivo, ¿no?, para recibir el derecho de asilo, no, eso no, tiene que estar amenazado por otras cuestiones. Pero si ven aquí, los países africanos, cuando ven el gráfico que está a la izquierda, ven un poco los 5 países del Sahel, porque esa es mi zona de estudio, ¿no? Pero si se le compara con otros países, ven un poco la diferencia que hay a nivel de emisión de CO2. A pesar de ello, pues están allí sufriendo la gran mayoría de las consecuencias, porque la gente sufre, hay pérdida de ganado, hay sequías, inundaciones, y todo eso destroza, ¿no?, el tejido económico de los demás. Entonces, una política migratoria, climática que es mal gestionada, ¿no?, desde el norte, acaba siendo una fuente de desastre, ¿no?, para la población del sur. Y otro elemento que pienso que es importante resaltar, en los años 70 hubo una sequía, porque lo del cambio climático parece que empezó hoy. No, empezó hace mucho, ¿no? En los 70 hubo una hambruna en la región del Sahel, ¿no?, entre 200.000, 300.000 víctimas,
100.000 muertes y 1 millón de refugiados climáticos. No sé si a alguien le suena una crisis migratoria en los 70, a nadie, ¿no? ¿Saben por qué? Una razón sencilla. Porque los demás países africanos absorbieron estos refugiados climáticos. Hoy, imagínense un segundo, bueno, después lo vamos a desarrollar más en profundidad, que ocurra lo mismo, porque ya que el clima no parece preocupar mucho a los que toman las decisiones, si una catástrofe de esta magnitud ocurre, pues se va a duplicar o triplicar el presupuesto de Frontex, porque lo de Siria, de los sirios, no, va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque los países no tienen esta capacidad de absorber que tenían antes, ¿no? ¿Por qué? Pues la primera razón, el aventurismo militar de Occidente y de la Unión Europea en primer lugar. Gaddafi, pienso que ese es un caso del que todo el mundo ha oído hablar un poco de, el desastre, ¿no? Desde que tumbaron a Gaddafi. Hace 2 años que estaba aquí y el profesor Mbuji Kabunda, que en paz descanse, estaba hablando de esta cuestión, así que no quise volver un poco. Pero miren un poco, ¿no? La diferencia de percepción entre africanos y europeos de quién es Gaddafi, ¿no? Gaddafi, para mí, es el instigador de la Unión Africana, el que impulsó la reforma de la organización anacrónica, que era la Organización de la Unidad Africana, para crear la Unión Africana. Ha muerto sin poder llegar a cumplir lo que había pensado para la organización. La Unión Africana no tiene un cuerpo legislativo, que era normalmente el elemento fundamental de la diferencia entre ambos, ¿no? Y hemos vuelto al sistema anacrónico, que no sirve para nada y que no puede gestionar ninguna crisis ni interna ni a nivel internacional, ¿no? Se ha invitado a la Unión Africana no sé si el G20, y me hizo gracia porque ¿qué significa que la Unión Africana sea miembro del G20? Pues no significa nada, porque no hay ningún organismo propio de la Unión Africana. Es que incluso el Tribunal de los Derechos Humanos y de los Pueblos de la Unión Africana da un fallo y los estados pues hacen lo que les da la gana, no sirve. Entonces no voy a hablar mucho de Gaddafi, voy a centrarme más en otro jefe de Estado mucho menos conocido, que es el antiguo presidente de mi país. Voy a ser sincero, este tío es un socialista, soy socialista, voy a ser partidario, pueden comprobar lo que voy a decir y después, si no están de acuerdo, pues vamos a debatir. Este hombre que se llama Laurent Gbagbo, que es, como dije, presidente del Partido Socialista de Costa de Marfil, pues ha sido el gran monstruo, ¿no? Entre 2000 y 2010, el gran monstruo de África Occidental, el dictador. ¿Ves? Hay un artículo que me encantó de El País que dice de demócrata a dictador. Este hombre, para acabar con el unipartidismo, ha estado en cárcel 5 veces, 5. Nunca ha usado de método violento. Le ha metido a él a la cárcel la mujer, el hijo y todo eso. En el 18 de febrero de 1992 hubo una redada del ejército en un campus universitario, dejando muertos, chicas violadas, y él fue el único político que decidió plantar cara al gobierno conservador de derecha en ese momento. Y fue una represión, y ahí donde le pegaron a la mujer, con la mujer, el hijo, todo el mundo a la cárcel, ¿no? Y consiguió hacer retroceder el poder que teníamos para abrirlo a otros partidos. La primera elección multipartidista de Costa de Marfil fue 30 años después de la independencia, en el 90, y fue el candidato de la oposición. Y llega en el poder, pero de repente se vuelve el monstruo, ¿no? El gran monstruo, un dictador xenófobo, como pueden ver aquí, ¿no? Hay toda la prensa internacional, una campaña mediática abrumadora. En 2010 hay las elecciones voy a hacer una cosa que es un poco heterodoxa, ¿no? Voy a hablar
de los partidos africanos como si fueran europeos para que ustedes lo ubiquen. Porque normalmente es una cosa que no se hace, voy a hablar de eso más adelante, que no se hace, ¿no? Es como si los partidos, en África no hay ideología, es como, no, es que es tal y está, ¿no? Hay un socialista, hay un neoliberal, hay una extrema derecha, hay una derecha conservadora, tenemos todo, solamente que nadie sabe cómo ubicarlo, ¿no? Entonces, en 2010 hay una elección entre la alianza de la extrema derecha y de los neoliberales. ¿Quién gana? El socialista. ¿Qué pasa? Pues no, a nadie le interesa que este tío siga en el poder. Su política no está muy bien. Se empieza otra vez el bombo mediático. Aquí pues ponen sanción al líder de Costa de Marfil, no, a todo el país. Se prohibieron hasta la entrada, la importación de medicamentos en Costa de Marfil. La gente murió porque no había medicamentos en farmacia para que la gente se levantara y echar abajo el gobierno. Aguantamos como pudimos. No le bastó. Entonces, apoyaron a la rebelión armada para derrocar el gobierno socialista. Digamos que es una cosa que se parecería un poco a la Guerra Civil Española, con un bloque de derecha que tumba, ¿no?, a un gobierno socialista, ¿no? Le pone a la CPI, por suerte, no tuvo el destino de Gaddafi, salió vivo de ahí, se queda ahí 7 años y está absuelto. Ninguna. Es que le puedo asegurar que ni siquiera la Corte Penal Internacional tuvo que escuchar a los testimonios de la defensa. Solamente pues la debilidad del caso de la acusación, la Corte desestimó el caso, después de que haya miles de personas muertas en un conflicto inútil que se podía haber resuelto por métodos pacíficos, ¿no? Le voy a pasar, a ver, donde lo puse, un video, ¿no?, para que vean un poco mi primera experiencia, ¿no?, de lo que es no hay sonido, no sé. ¿Me puede ayudar con el sonido, por favor? No, ja no. Posem el micro... Ni siquiera. Algo así, sí, ¿no? Pero no, No. se escucha por aquí tampoco. No, tampoco. Ese. A ver, pasar un momento. Mira los parámetros. Aquí. Pero está activado, ¿no? Sí. Espera, porque está conectado como a pantalla, ¿no? A ver. Això, ¿no? Sí. Ah, sí, ahora Vale. creo que sí. Bueno, yo hice los subtítulos, así que perdón, no soy. Vamos a contextualizar. Eso ocurre el 6 de noviembre de 2004, no en 1960, nada. S'ha desconnectat. Ara, ja està. Ahora sí. No en 1960, no en 1980, ni hace 100 años, ¿no? En 2004. Había nacido, yo tenía más o menos estaba en el instituto cuando ocurrió esto. Los socialistas estaban en el poder y estaban llevando una política que no le gustaba a una cierta potencia europea. Entonces decidieron financiar, apoyar y militarmente, diplomáticamente a una rebelión armada que estaba constituida de una fuerza de extrema derecha y de los neoliberales. Y en 2004, ¿qué pasa? Es que el gobierno socialista recibe un apoyo exterior de potencia competidora de Occidente y decide llevar a cabo, ¿no?, una contraofensiva para recuperar el territorio perdido. Es un éxito, ¿no? Más o menos un éxito, se está ganando terreno. Entonces, los que están detrás deciden que ya está. Entonces, este video fue grabado por periodistas franceses que estuvieron en Abiyán para cubrir la contraofensiva del ejército marfileño. Y
se encontraron con una escena que les dejó sin palabras, ¿no? Puede ser un poco violento, pero no se ve muy lejos, solamente es impresionante, ¿no? No hay ningún tipo de barbaridad tipo Gaza. ¿Volvió? Ok. Bueno, era un poco el momento de horror, ¿no? de la ponencia, para que vean un poco, ¿no? Después, hace 2 años estuve aquí y había un ponente que usaba muchas fuentes, en plan, no, si lo dice el gobierno francés, que es cierto. El gobierno francés es un gobierno que no hesitó, que no dudó ni en disparar a unos civiles para derrocar un gobierno y poner un títere. Este gobierno, si te hace un informe para decir que una persona es el malo, tal vez es porque tiene un interés, ¿no? Hay que ver un poco el interés antes y cruzar un poco las fuentes, ¿no? Entonces, vamos a la cuestión de la que estaba hablando, ¿no? Existen ideologías en el continente porque no suelen hablar de esto, no se suele hablar. Y tiene un impacto muy importante en la cuestión de la migración irregular. Voy a llegar allí en poco, ¿no? Porque al hablar de los africanos como gente que no tienen ideología, se pierde de vista una cosa, se pueden poner allí a un total incompetente. ¿Por qué? Porque dice cosas bonitas. No tiene sentido decir, no, es que porque Macky Sall se vaya, pues si Macky Sall se va y que el que viene con la misma ideología, da igual la persona, es que el sistema va a seguir igual. Y eso es una sucesión de incompetentes tras incompetentes que está haciendo que el continente ya desde hace mucho no despegue. Pero va más allá de esto, es que a veces como, desde 60, hace cuántos años que son independientes y todavía no han llegado, ¿no?, a hacer algo, ¿no? Y ahí vamos a hacer un poco un recorrido un poco histórico de la deuda africana, ¿no? Es que yo tengo mi clasificación, no soy muy ortodoxo en esto, ¿no? Porque mi enfoque es un poco diferente de muchos historiadores eurocéntricos, ¿no? Digamos que durante la trata esclavista consideramos como si fuera una globalización. África jugaba su papel, vendiendo, que parece raro, pero sí había africanos que se lucraron de la trata esclavista, sí. Entonces,
estaban jugando el papel abasteciendo al mundo con el recurso que el mundo necesitaba. ¿Qué pasa? Llegando un momento hay la abolición de la trata y se impone lo que se llama el comercio legítimo. El comercio legítimo es cuando se pasa las interacciones económicas entre el continente africano y Europa, pasa de ser desde la mano de obra esclavizada a productos normales. Hay un problema en ese nivel que se instaura. Los africanos no compran casi nada. Europa tiene un déficit comercial con África en ese momento. Y ahí es cuando tienen la genial idea de hacer algo que todo el mundo conoce, ¿no? La colonización. ¿Qué fue la colonización? Pues un proceso de conversión de los africanos en consumidores, porque tú crees que a mi bisabuelo le interesaba comprarse un iPhone, pues no. De hecho, hay una de las cosas, este sistema lo han aplicado un poco en todos los sitios, ¿no? No sé si a alguien le suena el IBM Simón, pues es el primer iPhone, el primer smartphone, pero a nadie le interesó comprarlo. ¿Por qué? Porque era caro y a nadie le interesaba, punto. Hoy tú tienes iPhone, no sé, 18 y el año que viene sale el iPhone 19 y le quieres. ¿Por qué? Pues porque hubo un proceso de acondicionamiento para que tú seas un consumidor. Y eso ha pasado en el continente africano, ¿no? Gracias a una fuerza mediática, como pueden ver aquí, Bolloré, que es uno de los grandes, digamos, oligarcas francés, que tiene todo lo que está en la parte negra, pues sí, que le pertenece a Bolloré. Todo ese imperio mediático, ese señor se lucró en el continente africano, se lucró literalmente. Pero no van a ver a ninguno de esos medios criticar la forma en que el señor Bolloré pues, adquirió esta fortuna, ¿no? Después llegamos a tener unos líderes incompetentes y gracias a la máquina propagandística pues tenemos este círculo vicioso de la deuda y bueno, como siempre, ¿no? La Unión Europea que dice, no, es que es. Ayer en la ponencia estaba la ponente diciendo cosas que de verdad me impactaron mucho. Y aquí quiero que se fijen en un señor. Este señor es el que diseña, ¿no? La política occidental, digamos, es Samuel Huntington. No se puede pensar la política europea occidental sin Samuel Huntington. Miren lo que un poco dice, ¿no? Este señor. No puede haber verdaderos amigos sin verdaderos enemigos. A menos que odiemos lo que no somos, no podemos amar lo que somos. Los enemigos son esenciales. Bueno, normalmente hay un salto, ¿no? Eso es en su libro El choque de civilización, página 20. Yo me lo leí, el libro entero. Es horror tras horror. Es como Mein Kampf, pero quitan los judíos, ¿no? En lugar de judíos pon otros y ya está. Es eso. Y este libro, El choque de civilización, es el libro de cabecera de muchas personas que dirigen, ¿no? La política europea y la política estadounidense, ¿no? Y entonces el sistema de explotación sigue igual, ¿no? Desde la colonización, usando a propios africanos para explotar y todo eso. Pues, y aquí, ¿sabes? No con mala voluntad, ¿no? Ves al gobierno español, que es progresista, que yo no suelo criticar porque lo considero muy progresista, pero su política migratoria es un poco rara, ¿no? No vamos a armar, a capacitar a países que son dictatoriales, dictadores en Mauritania. Todo el mundo está hablando de la mujer en Irán, ¿sí? Y es justo, pero se olvidan de la mujer mauritana ahí, que en Mauritania hay una sharia, hay un sistema muy represivo. Había una petición de Amnistía Internacional para salvar la vida de un cantante que hizo una blasfemia, ¿no? Le iban a matar por decir una cosa, digamos, fea sobre el profeta Mahomet. Pero todo el mundo cierra los ojos sobre las violaciones de los derechos humanos en Mauritania. ¿Por qué? Pues porque es un aliado en la lucha contra la migración irregular. No se critica mucho a los aliados, ¿no? Entonces, bueno, también, ¿sabes? Todas estas ideas del otro, de la otredad, ¿no? De la que hablaba muy bien la ponente de ayer,
que el jardín y la selva, ¿no? La selva que quiere invadir el jardín. Pues no, pienso que el jardín fue el primero a invadir la selva, ¿no? Hubiera dejado la selva ahí y la selva estaría muy, muy contenta de hacer su salvajismo en paz, ¿no? Otro elemento que también juega en esta percepción es esto, que me parece muy interesante, ¿no? Desmontar también la bomba demográfica africana, que eso. Es que miren un poco, ¿no? A nivel si contamos, un país, India, tiene más habitantes que todos los países de África subsahariana reunidos, ¿no? O sea, cuando ven aquí, hice un cálculo, ¿no? Porque me gustan los cálculos, ¿no? Soy malo en matemática, pero me gustan los cálculos. Intenté saber cómo se podía encontrar una densidad de población más o menos equivalente a la de India. Significa que si vaciamos a todos los países africanos al sur del Sahara, todos, y les concentramos en República Democrática del Congo, es cuando vamos a tener una densidad de población que se asemeja a la de India. Pero no sé si alguien ha escuchado hablar de la bomba demográfica india. No. Y es la paradoja. África está vacía y tiene una consecuencia muy directa sobre la cuestión del desarrollo. ¿Por qué? Porque un sitio vacío no atrae capital. Es que lógica del capitalismo es que básico. La diferencia de crecimiento que hubo entre el sureste asiático y los países africanos fue lo siguiente. Los países africanos no son atractivos para una inversión. Cuando hubo las represiones en Hong Kong y que los jugadores de baloncesto en la NBA ponían mensajes de apoyo a los manifestantes de Hong Kong, cuando el gobierno chino ha dicho, si se atreven a hacer eso, no vamos a difundir ningún partido de la NBA en China. Pararon. ¿Por qué? Son más de 1.200 personas. Hombre, es un mercado enorme. ¿Quién quiere perderlo? Es que Mali es el doble de España. Tiene la mitad de la población, para que ustedes entiendan, ¿no? El doble de tamaño de España, pero la mitad de la población. Y después, no, van a ser 1.500. ¿De quién se está? Hay 54 países. ¿De qué estamos hablando? Es que me fui en Abiyán y Abiyán había mucha gente. Sí, sal de Abiyán, no hay nadie. Y eso hace que no. A partir de los 70, cuando empiezan las crisis económicas, las inversiones dejan de ir hacia el continente africano. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Ghana actualmente, que desde 92 hasta el coronavirus era el país con mayor crecimiento a nivel mundial. Pero cuando golpeó la crisis de coronavirus y después con la guerra de Ucrania y que la gente prefería invertir en sitios seguros, ¿por qué van a invertir en un país que tiene 21 millones de habitantes si tienes a 120 millones de japoneses? Como no tiene lógica. Si yo quiero abrir una tienda, hay un barrio que tiene 500 habitantes y otro que tiene 50.000, hombre, sería idiota abrir una tienda en el de 500 habitantes. Entonces, un 1% de la población que compra son 5 personas y el otro son 500 personas al día, ¿sabes? Entonces, una lógica capitalista hace que la baja densidad poblacional africana hace menos atractiva para las inversiones extranjeras. Y las inversiones directas extranjeras son el motor, ¿no?, del crecimiento, no son la ayuda al desarrollo, no funciona así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo allí porque ya he hablado mucho. Bueno, primera idea, no hay más de 1.000 millones de africanos que quieren invadir. No, eso es muy descabellado. Como les había dicho, en los 70 la vida no era más fácil que hoy, pero no había crisis migratoria, ¿no? Pero si hoy hay crisis migratoria es porque alguien ha pensado que sería guay desestabilizar a los países africanos uno a uno, de modo a que no puedan acoger a sus propios hermanos y que se tengan que ir. El ejemplo de Costa de Marfil es muy, muy ilustrador en este caso, como les había dicho. Volvemos, no. Me va a reproducir el vídeo y no quiero. Aquí, miren un poco, ¿no? En 2006, en toda la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea,
había 2.621. El país estaba en guerra civil, para que entiendan. En 2007 habían bajado porque habían expulsado a algunos. De 2006 a 2008 había 36 marfileños en los CETI de Nouadhibou. Para que sepan, lo que no tienen el contexto, en 2006 fue cuando hubo el pico, ¿no?, de llegada de inmigrantes en Canarias, donde los subsaharianos ya se metieron a tope en eso de la migración irregular y llegaron más de 30.000 personas, ¿no?, la crisis de los cayucos. Ahora tenemos a un gobierno liberal allí y Costa de Marfil, el 6% de las personas que llegan de manera irregular en España, 6%. Entre 2006 y 2018, ¿qué pasa? Pues que hay Francia que ha cambiado un poco el chip, ¿no? Es que los socialistas no nos gustan, ¿no? Vamos a poner un gobierno liberal más democrático, pero es muy raro, pero la gente sale más. Yo no soy un caso único. En mi facultad de historia, la persona con quien hice el primer año de carrera, la gran mayoría están en Francia estudiando y Francia se aprovecha de eso. No sé si han oído hablar de Campus France, que está atrayendo a muchos estudiantes africanos, dándoles facilidades para que se queden y que inviertan, ¿no? Pienso que le toca. Ahí. Aquí. Entonces, para que vean un poco, ¿no?, un país que tenía más del cuarto de su población que era extranjera, hoy estamos a niveles debajo del 10%, diciendo que es cierto, si ven los indicadores macroeconómicos de Costa de Marfil, pues parece el paraíso. Sí, si tienes dinero, si no tienes, pues te mueres. Y entonces la gente que tiene menos dinero, pues sale. Y es una dinámica que se observa en muchos de los países africanos, Senegal, Mali y muchos de estos países. Después, vamos a hablar un poco del cambio climático, ¿no?, porque eso se olvida mucho, que los países africanos sufren mucho de esto, ¿no? 60%, ¿no?, de la producción de algodón en Burkina Faso ha bajado por una oruga que apareció ahí a raíz del cambio climático. No estaba. Y la gente no está capacitada como para enfrentarse a estas nuevas plagas. Entonces, los medios económicos de la gente se ven perjudicados. Y cuando alguien no tiene recursos y se dice, es que yo quiero ir a ver si tengo una oportunidad de tener un trabajo en Europa, y le dices, es que no hay visado para ti, el hambre le va a empujar a que vaya. No, porque yo no me voy a quedar aquí a morir. Tú te llevas el capital, pues yo sigo el capital y ya está, es una lógica, ¿no? Si ven a los datos migratorios de Estados Unidos, cuando se fueron a Vietnam, pues hubo vietnamitas en Estados Unidos, ¿no? Tengo un amigo que tiene un dicho que me hace gracia, me dice, cuando el Imperio Romano llegó a Jerusalén, había judíos en Roma. ¿Por qué? Pues porque cuando llevas una política imperialista hacia los demás países, es una consecuencia, es como la gente se mueve, ¿no? No puedes tener una lógica imperialista y nacionalista a la vez, o sea, tiene una política nacionalista en plan Brexit y dejas que el país se hunda, como están haciendo los británicos, y es lo que hacen, están orgullosos, ¿no? Si ven un poco los datos han salido de la Unión Europea y asumen que su país se va a hundir y se van a hundir con orgullo, ¿no? Pero no puedes a la vez decir, es que no, quiero una política nacionalista, pero te voy a robar. No. Elige imperialista o nacionalista, no se puede ver. Entonces la cuestión climática ahí es un elemento que empuja a la gente. Entonces mientras no hay políticas verdaderas para intentar por lo menos frenar, pues la gente va a ir, ¿no? 500.000 personas tuvieron que marcharse de sus sitios, ¿no?, de sus lugares de vida en Níger en 2012. Bueno, por lo menos la gente se fue un poco a la ciudad, en los países vecinos, pero entre el yihadismo, las cuestiones climáticas y todo, pues al final, la falta de visado, al final estamos en una situación un poco precaria, ¿no? Para cerrar,
Eh, hablando un poco, ¿no?, de la cuestión de la contextualización de los conflictos africanos, hay un dicho que me encanta, ¿no? Hablo con mucha gente y la gente me dice cosas graciosas y me encanta, ¿no? El alcohol es una solución, ¿no? Que me dice, hay un debate entre dos personas que dicen, uno, que el alcohol es una solución y el otro que no lo es. Pero los dos tienen razón, ¿saben? Que los dos tienen razón. ¿Por qué? ¿Cómo los dos pueden tener razón? Y me dije, si uno es un químico y el otro es un psicólogo, los dos tienen razón. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque la palabra solución para un químico significa líquido. El alcohol es un líquido, ¿no? Pero para un psicólogo, el alcohol no es una solución a tus problemas. Entonces, enfocar el discurso político africano o occidental en un contexto es primordial. Saber lo que uno está diciendo, viendo como hay tres lentes, ¿no? Tres lentes para entender el discurso político, ¿no? Sobre todo es la que podemos hacer, porque es la pregunta, ¿qué podemos hacer, no? Hay, uno, lo que ves tus ojos; dos, el consenso; y tres, los intereses del que está hablando. Si estamos aquí, hace calor y todo el mundo tiene un abrigo, seguramente el último que no tiene abrigo va a empezar a notar el calor también. Y si tienes interés a promocionar un abrigo, tú vas a decir que hace frío aunque haga calor, ¿no? Entonces, es importante también comparar lo que pasa en África con otro escenario, ¿no? Como ver el pato, ¿no? Si anda con un pato, hace cuacua y nada, pues seguramente es un pato, ¿no? Entonces, si ven una política, por ejemplo, de austeridad, que es la que han sufrido los países africanos en los 90, y ven lo que está pasando en Grecia, normalmente van a tener unos resultados iguales, ¿no? Y también ser curioso, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? Escuchar, aprender, ¿no? Porque a veces como... no, es que no lo sabemos todo, ¿no? Recordemos todos que hemos nacido jóvenes, ¿no? Y esta vez sí que voy a cerrar con una cosa que me parece interesante. Esta canción, ¿sabes? Es que mi amigo se quería casar y decidió esta canción para el baile. Y le dije, pero tú estás loco, ¿no? No sé, ¿a usted esta canción le parece romántica? Bueno, le voy a enseñar la letra para que vean un poco, ¿no? Es una de las canciones más tristes que hay. Es una canción de ruptura, no una canción de amor. Es alguien que dice que te estoy dejando. Pero todo el mundo se deja engañar por el refrán, I will always love you, te voy a querer para siempre. Pero todo el resto de la canción es solamente, te voy a dejar. Me voy. Te deseo buena suerte, pero mi suerte está en otros sitios, ¿no? Entonces, que no nos dejemos engañar por algo, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? Recordemos que todos hemos nacido demasiado joven y que tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Muchas gracias y muchas gracias a todo el mundo. Molt bé, obrim un torn d'intervencions. Una paraula? Que poc animat, no? Vale. Sí. Sí. Uh-huh. Como has hecho una intervención fantástica, un poco disímil de la que tenemos aquí, porque autocentrarte en la realidad africana y como africano, ¿no? El problema que tenemos aquí es que vamos a China, a Rusia, a no sé quién, ¿no? Y te centras en África. Uh-huh. Eso ya cambia un poco los paradigmas que tenemos concentrados por aquí. En segundo lugar, también fantástico que has dicho que los políticos africanos tienen ideología pero nunca lo decimos, por lo cual tenemos una confusión de roles raros. Esto Medoc, Kahneman, los intentado apuntar, decir, y entonces, uy, vaya lío de políticos, están creando estos salvajes, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante también
la pregunta, ¿no? La pregunta o la reflexión que podrías realizar. Has hablado de este espacio Che cuando Francia independiza este conjunto, algunos hasta les empuja, ¿no? Ujú, A este grupo de universitarios parisinos que estaban tan contentos que algunos se van a su casa, se lo montan, ¿no? ujú, Lo único que tienen de bueno es eso, el espacio Che, la falta de fronteras, ¿no? Claras a la europea, ujú, pero tienen un mal, que es que sin tener una unidad de la federación inexistente por culpa de las disputas locales, ¿no? No nos vamos a meter en eso, terrible, sí que tienen el franco único, ujú, que no sirve de nada y solo les sirve a la potencia colonizadora porque ellos no tienen como el euro tampoco tenemos del todo ujú. un gobierno europeo, pero como mínimo hay, ¿no? Y tú has dicho la civilización africana, excepto con la intervención del malvado Gaddafi, que ahí ha sorprendido un poco al público asistente, cuando ha dicho, no tampoco lo vamos a hacer. Solo me centro en si puedes hacer un apunte, ¿no? Sobre esta unidad inexistente pero real que va desde Senegal hasta Sudán y que tiene unas bases. Bases ideológicas las cuales tampoco me voy a meter porque yo tampoco, ahora me interesa mucho. Ayer lo hablábamos y también ponías ojos de Tubí, ¿no? Cuando te nombraba Anta Diop, Che Diop, Ujú. ¿no? Y ahora me interesa mucho qué diferencia Senghor de Che Diop, ¿no? Pero eso no lo vamos a meter. Pero también la necesidad de una africanidad nueva, que yo creo que la has estado expresando claramente, pero que lo explicites un poco. No sé. Bueno, voy respondiendo si alguien más se anima. Pues. La CEDEAO es una organización de África Occidental, la principal organización de los países de África Occidental, ¿no? Existe desde 75 y es, digamos, que es una de las pocas organizaciones africanas que en teoría estaba más avanzada, ¿no? A nivel de integración regional. Mi pasaporte marfileño me permite viajar en todos los países de la CEDEAO, ¿no? Sin necesidad de visado, cosa que no es obvia si salgo del espacio CEDEAO. A mí para hacer un recorrido de todo el continente africano necesitaría 35 visados, ¿no? Para también tenerlo claro. Pero en el espacio CEDEAO sí que hay una cierta libertad de movimiento. ¿Cuál es el gran problema? Que, como bien decía el señor Perceval, hay un primer ministro francés que decía, hemos dado la independencia, no, hemos quitado a los que querían la independencia para dejar encabezando a los países a los que no la querían, ¿no? Para que entiendan. Entonces, los que hicieron la CEDEAO son el producto del bloque victorioso, ¿no? Del periodo postcolonial, porque cuando a la víspera de la independencia, el continente, los líderes se dividían en dos bloques, ¿no? Uno que se llama el bloque de Monrovia, que eran el bloque de los que querían mantener lazos fuertes, casi, no diría del todo, pero una relación casi de subordinación, ¿no? Con las antiguas potencias coloniales. Y había el segundo, que era el bloque de Casablanca, que quería una ruptura, ¿no? Una ruptura de verdad, y unas relaciones equitativas a igualdad de condiciones con las antiguas potencias coloniales. Los que ganaron, gracias al apoyo de las antiguas potencias coloniales, fueron el grupo de Monrovia, desafortunadamente. Y todas las instituciones africanas, la CEDEAO incluida, son fruto de este grupo de Monrovia, de gente que tienen una visión más en complacer las antiguas potencias coloniales que en defender a los intereses de sus propios países. Entonces, la configuración actual de la CEDEAO, y estoy totalmente de acuerdo que se necesita una nueva africanidad, que de hecho
hay un empuje fuerte, ¿no?, desde el continente hacia ello, es eso, que toda la economía de la CEDEAO se gira hacia la exportación de materias primas baratas hacia el mundo desarrollado, ¿no? No, la integración económica no se hace para fortalecer los lazos comerciales entre los Estados miembros, sino para facilitar la exportación de las materias primas hacia el mundo desarrollado, y China ahora, porque China ha visto que se puede enchufar ahí y tener recursos naturales, entonces pues están allí. Y esa lógica es la que ahora mismo está conformando. En la CEDEAO, desafortunadamente, tiene un órgano, de hecho la gente la suele llamar de forma despectiva el sindicatos de jefes de Estado, ¿no?, porque están ahí defendiendo sus intereses. Uno en Costa de Marfil en 2020, ¿no?, la Constitución nos dice 2 mandatos, él decide por la cara hacer un tercero, mata a más de 100 personas, y la CEDEAO no dice nada. Es como, aquí no ha pasado nada, pues se va a organizar la elección, ¿sí? Y como él es un aliado de Occidente, ¿quién ha hablado? Pues nadie. 2 días después de hacer lo que hizo. Es que me hizo gracia esto, porque había una manifestación de la oposición el día en contra de la violación de la Constitución, ¿no? Organizaron la manifestación un sábado, y el que está en el poder decidió organizar un concierto para la paz a más de 200 kilómetros, donde invitó a periodistas y embajadores, todo el mundo ahí, y se quedaban ahí festejando, mientras en la capital se estaba ahí reprimiendo a la oposición, así como dejaron gente muerta, herida y todo, ¿sabes? Pero al mismo tiempo el titular era Concierto de la Paz en Yamoussoukro, ¿no?, a más de 220 kilómetros del sitio donde había la represión, ¿no?, para que vean un poco. Y es esa clase de gente que está conformando la CEDEAO. Hace poco, en Togo, ¿no?, el presidente y el parlamento, los togoleses se despertaron un día y habían cambiado de constitución. No hubo referéndum, y votaron entre ellos. Bueno, vamos a cambiar la constitución y mantener el presidente que está en el poder desde 2005. ¿La CEDEAO ha dicho algo? Pues no. Lo único que quieren es mantener el sistema igual, sin que haya ningún movimiento. Cuando hay un golpe de Estado es cuando quieren montar una fuerza para invadir o para hacer la guerra, ¿no? Pero todo lo demás es normal. Y hablando de la moneda, pues es una vergüenza, de verdad, una vergüenza. Y una moneda que nos obliga a nosotros desde 1960 a entregar, ¿no?, la mitad de nuestro PIB, la mitad, ¿no?, 50%, no sé. Cuando alguien le recibe una paga que le quitan, no sé, el Estado español, no se le quita un porcentaje, como, ay, en España pagamos demasiado impuestos, nosotros el 50%, mitad. En el Tesoro francés. Antes era muy sencillo, ¿no? Se llamaba la cuenta de operaciones y se hacía, ¿no?, como, ¿recibes el pago? Pues Visum, 50%. Ahora es más complicado, ¿no?, porque hubo una protesta, un movimiento fuerte para acabar con el franco CFA, y ahora pues han cambiado el sistema, pero seguimos perdiendo, ¿eh? Y lo más interesante de todo eso es que uno de los jefes de Estado que estaba en contra y para el mantenimiento de esta moneda es el actual presidente de Costa de Marfil, ¿no?, Alassane Ouattara, que después de hablar con Macron salió y dijo que el franco CFA era la mejor cosa que había pasado a Costa de Marfil. No, estamos perdiendo el dinero, hay una paridad fija con el euro, haciendo que un país pobre como Costa de Marfil tenga su economía que fluctúa a la velocidad de Alemania, imagínense. Porque eso, el motor del euro es Alemania. Entonces, cuando hubo la crisis de Ucrania y que el euro se hundió, adivina lo que ha pasado con Costa de Marfil. Pues sí, la moneda se hundió. A pesar de que la materia prima el precio había subido, nosotros no pudimos ni siquiera ganar sobre eso porque el euro se había hundido en nuestras monedas también. Entonces, eso es lo que la arquitectura de la CEDEAO. Son unos jefes de Estado, no hay elecciones como la europea, no. Es
es que eso no existe, ¿no? Son solamente los jefes de Estado que deciden lo que les parece bien y lo que no, cuando hay que sancionar o lo que no, es la vergüenza, ¿no? Entonces sí que desde el continente hay movimientos sociales muy fuertes para intentar echar abajo a este sistema. Una cosa que antes no se veía es como una coordinación de los movimientos nacionales, ¿no? Están más o menos intentando llevar a cabo acciones concertadas, como se ha visto últimamente en Senegal, para presionar al gobierno, para que se pueda presentar el opositor y todo esto. Entonces sí que hay un despertar de una nueva africanidad, a ver dónde nos va a llegar todo eso. Entonces, más o menos para responder a esta reflexión, no sé si alguien más tiene algo. Cap pregunta? Bueno, voy a extender un poco porque no se puede. Ahora es como el binomio China y Rusia, ¿no? Voy a extender la mirada hacia estos dos actores, que son más o menos los nuevos que están. Digamos que China llega a un momento donde la gente ha sufrido un traumatismo, ¿no? Imagínense que los países africanos han pasado por una política de austeridad similar, si no peor, que la de Grecia, ¿no? Se ha llamado los planes de ajuste estructurales, que han visto las inversiones públicas desmoronarse, como dejar todo. Lo único era pagar la deuda, ¿no? Entonces, han sufrido mucho, sin hablar de que en 94, esto estaba hablando de los 90, en principio de los 90, planes de ajuste estructurales. En 1994, Francia decide, por la cara, dividir el valor perdón, del franco CFA por 12. Tú te levantas por la mañana y tus ahorros valen la mitad de lo que valía el día anterior. Entonces la gente sufrió muchísimo. Y en esta configuración llega un actor que se llama China, y bueno, hablando también del FMI, con los préstamos condicionados y todo, y los estados se encontraban en una situación de ahogamiento, que literalmente un ahogamiento por la cuestión de la deuda. Y llega un actor que se llama China, que te dice, te puedo prestar el dinero sin condiciones, lo que necesitas, te lo presto, a cambio, pues me deja algunas concesiones sobre los recursos naturales. Recursos naturales hay a patada. Ellos pagan bien y no te molestan. Y hay la pregunta, ¿no? ¿Y si hay un problema, me vas a invadir? No, ¿ok? Eso es como China se percibe ahí. Pero desde China es una cuestión totalmente diferente. Es que hoy todo el mundo tiene la mirada hacia hoy. China llega en el continente africano ni siquiera por cuestiones de recursos. Llegan en el continente africano por Taiwán. Porque oficialmente hay dos Chinas. Hay la República Popular de China y hay la República de China, que es Taiwán. Y los países africanos, muchos reconocían Taiwán como la república, el representante legal del pueblo chino. Entonces China llega en el continente para que los países dejen de reconocer a Taiwán. Es cuando se dan cuenta de que hay recursos aquí, vale, y entonces a cambio de dejar de reconocer a Taiwán, se implementa una política de cooperación. Pienso que uno de los últimos países en dejar de reconocer a Taiwán fue Senegal, ¿no? Para que entiendan un poco, ¿no? Níger, Burkina Faso reconocían a Taiwán, no a China, ¿no? Como no tenían vínculos diplomáticos con la República Popular, sino con la República de China, que está en Taiwán. Entonces la política de cooperación china nace de esta voluntad de ser el interlocutor con los africanos. Entonces, a veces se dicen muchas cosas, no, es que en colonialismo, es que nos necesitan, es que hay una cuestión mutua, ¿no? Es un poco lo mismo como Rusia.
Rusia llega en el continente africano a raíz de la invasión, la anexión de Crimea, ¿no? En 2014, y la Unión Europea implementa las primeras sanciones. Y se dan cuenta de que hay una gente que está ahí un poco descontento de Europa, pero tienen miedo, y todo el mundo le tiene miedo a Rusia. Pero al principio hay una desconfianza, es que Rusia no puede ser un proveedor de seguridad. ¿Y qué pasa? 2017, fecha que hace un antes y un después. En 2017, Rusia interviene en República Centroafricana y logra defender al gobierno del presidente Touadéra contra una ofensiva de rebeldes apoyado por Francia. De ahí muchos de los países están como, hay una alternativa al sistema occidental. No dan tanto miedo. Podemos ir a ver a Putin si nos intentan derrocar. Y eso es más bien la relación que se está estableciendo. Cuando vieron los votos a la ONU, el traumatismo que vivieron los países africanos por parte de las potencias occidentales, se reflejó, ¿no? Por una vez, muchos de los países no tuvieron miedo en decir, pues eso tampoco no es nuestra guerra, cuando tocó condenar la invasión rusa de Ucrania. ¿Por qué? Pues porque a nosotros nos invaden todo el tiempo y nunca hay sesiones de la Asamblea General de la ONU sobre eso. Como, no, es que Liberia, pues los franceses querían apoderarse de los recursos naturales, miles de muertos. ¿Dónde estaba? Es que hacemos un comunicado, llamamiento al cese de la violencia en Liberia, ya está. Nunca hubo, entonces cuando tocó la guerra de Ucrania, ¿cómo se tiene que leer la reacción africana? Como, eso tampoco no es nuestra guerra, y si no están contentos, pues vamos con los chinos y con los rusos. Eso es como se tienen que leer, porque he visto muchas cosas como, no, la colonización, no, es que saben que por lo menos con ellos tienen algo que le da miedo a Occidente. Para cerrar, para terminar esta pregunta, pienso que en Namibia, sí. En Namibia, ¿saben cuál es el nombre, uno de los nombres más... No, perdón, fue Trevor Noah que lo dijo acerca de Sudáfrica. Uno de los nombres que más tenía fama entre la población negra en Sudáfrica, Hitler. Pues ¿saben por qué? Porque lo único que sabían es que Hitler mataba a ingleses, y ya está. Le bastaba para que le encanta ese personaje que, mata a ingleses, qué guay, ¿no? El resto le daba igual, ¿saben? Entonces, por eso decía, ¿no? La falta de conocimiento puede ser peligrosa, porque si solamente tiene un elemento, en lugar de ver la imagen completa, pues te puede llevar a hacer unas barbaridades, ¿no? Y a nivel también de medios de comunicación, se ven algunas cosas como si es de la nada que los chinos llegaron o los rusos sin ningún tipo de raíz, ¿no? Que no ha muerto Gaddafi, que Costa de Marfil no ha sido bombardeada y muchas más cosas, ¿no? Que los franceses no ayudaron en el genocidio de Ruanda y que después reescribieron la historia para decir que hubo 2 genocidios, ¿saben? Entonces todo eso la gente se acuerda, y cuando hay una alternativa suelen ir ahí, ¿no? Los palestinos han votado a Hamas, ¿no? Hoy, una cosa que parece que la gente ha olvidado, pero Hamas es el representante legal en Gaza. La gente ha elegido a Hamas como su gobierno, ¿no? Y hoy es como, no, es una organización terrorista, puede ser, pero la gente lo ha votado, ¿no? Tú puedes ponerle la etiqueta que quieres, ellos lo han votado. En Francia están a punto de elegir a un primer ministro de extrema derecha. Yo, si soy presidente, puedo poner el Frente Nacional como organización terrorista. ¿Qué va a cambiar que los franceses lo voten o no? Entonces, creo que es importante también ver eso. Hablar de colonización es un poco excesivo, ¿no? En el caso de China. Molt bé. Jo crec que podem fer una més i si no, doncs anem fora ja, que veig que hi ha els entrepànics preparats. No, ho deixem aquí? Molt bé, reprenem a les 12. Vinga, gràcies.